Ahora, la siguiente comunicación viene de San Juan de Dios, la presenta Carmen Espinosa Val, médico de San Juan de Dios, y trata de la colaboración. Perdonad, que es que sube aquí una barra que no me deja. A ver, en la pantalla igual no se ve, pero está abajo. Ya, me he dejado. Sobre la colaboración del Comité de Ética Asistencial de su hospital con una residencia geriátrica privada. Bueno, pues buenos días. Soy Carmen Espinosa y soy médico geriatra. En una reunión del Comité de Ética nos planteamos pues qué problemas éticos podían surgir en una residencia privada. Sí que algunos de nosotros habíamos tenido contacto con alguna residencia, pero bueno, claro, si no estás dentro no lo sabes. Si la visión desde un hospital de apoyo o desde un equipo de soporte domiciliario o desde otro ámbito, ¿no?, de cada uno de los miembros del comité es diferente a la del ámbito residencial. Entonces, pues le mandamos un correo a una directora de una residencia privada de Zaragoza, pues para ver si podría acudir a una reunión nuestra y explicarnos, ¿no?, cuál era su realidad en su residencia. Es una visión pues personal de su centro. Le explicamos cuál era el papel del CEA y en qué podíamos colaborar y que nos explicase, ¿no?, los problemas. No se citó los problemas que hubo durante la época COVID, porque bueno, queríamos algo más lo habitual, no algo excepcional como fue esa situación. Y hacía mucho hincapié en la importancia de la toma de decisiones por parte del residente, cómo se esforzaban en respetar la autonomía del mismo en cuanto al ingreso en la residencia o el traslado al hospital. Nos chocó que algunas veces había discrepancias y era el paciente o el residente el que quería ingresar y en contra del deseo de alguno de los hijos. Y esto me sorprendió porque nosotros desde el hospital habíamos visto lo contrario, ¿no?, precisamente. Luego, cómo chocaba la autonomía del residente y sus deseos también con respecto a la aceptación de las normas de la residencia, que es un entorno pues más estructurado y donde hay unas normas de convivencia que la persona tiene que respetar. Luego, ¿qué hacían, no?, cuando el residente no era capaz de decidir, pero no hay un referente? Normalmente hay una familia, pero si no hay un referente, ¿qué hacen, no?, ¿Cómo lo organizan? El tema de la eliminación de las sujeciones, porque ahora en las residencias la tendencia es y debe ser sujeciones cero, ¿no? Y al contrario de lo que pensábamos, como algunas familias querían sujeciones, ¿no?, porque pensaban que si el paciente se caía iba a ser peor que si estaba sujeto, ¿no? Esto también me sorprendió, al menos a mí. Los problemas con la alimentación, porque al menos yo tenía la visión de que cuando un paciente tenía un trastorno de la alimentación severo, con una disfagia severa, esto iba a implicar el colocar sondas nasogástricas y lo que esto suponía. Pero ahora esto no parece ser un problema en la residencia, parece que ya no se colocan y se asume, ¿no? Por lo tanto, para ellos había dejado de ser un problema, aunque sí que antaño lo había sido. ¿Qué pasa cuando hay necesidad de trasladar a un paciente a urgencias, pero el paciente no lo desea, sin haber un deseo previo o unas voluntades previas? Bueno, en este caso, como la residencia tiene que tener en cuenta no solamente el deseo de la familia cuando el paciente no se puede manifestar, sino también cómo lo puedes atender adecuadamente en el entorno cuando no dispones de los medios y las horas, pues bueno, evidentemente se valora el beneficio del paciente, la beneficencia, ¿no?, y la no maleficencia. ¿Qué problemas pueden tener o que se encuentran al final de la vida, ¿no? Esto también me sorprendió, porque cuando ingresan en el hospital entramos en la historia clínica electrónica y muchos pacientes, o bueno, pocos pacientes, aparece a la puerta de que tienen las voluntades anticipadas, ¿no? Y no es habitual, de manera que lo ponemos nosotros en nuestra historia clínica hospitalaria, ¿no?, paciente que dispone de voluntades anticipadas. Pero ella nos comentaba que suelen disponer los pacientes, los residentes, de testamento vital, como ella lo llamaba, o que al menos han manifestado su voluntad, ¿no? Cuando el paciente ya está en fase muy final de vida, como son muy ancianos, normalmente
quieren permanecer en la residencia para recibir los cuidados, ¿no? Es decir, asumen la muerte en su casa, que es la residencia en ese momento, salvo que haya sufrimiento, y lo mismo del primer punto, ¿no? Salvo que el personal vea que no pueden atenderlo adecuadamente. Bueno, quizás lo que más problemas les habían ocasionado son problemas de adaptación, discrepancia, conflictos entre familiares, falta de integración. Que era lo que les había originado pues, tener que hacer incluso alguna consulta pues, legal al abogado que comparten con la asociación, ¿no? Pero esto era como el problema que más les distorsionaba a ellos como centro asistencial. ¿Cómo los abordan los problemas? Porque la verdad es que desde la residencia no habían pensado en el comité de ética. Pues bueno, lo abordan pues, entrevistando a las familias, al usuario, las veces que sean precisos, el testamento vital, se trabaja con el equipo multidisciplinar, cuidadores, auxiliares, enfermera y la consulta jurídica cuando tienen dudas. Pertenecen a la asociación Lares y ahí disponen de un jurista. Claro, nos ofrecimos, ¿no? Bueno, pues si alguna vez tenéis algún problema y tal, nosotros estamos aquí, estamos disponibles, podéis contactar. Claro, la importancia que vimos no solamente en su entorno, sino también en el nuestro, de las voluntades anticipadas. Claro, es que al final cuando te llega el paciente, tú le preguntas, bueno, ¿y qué deseaba, qué quería? Hay algo escrito. Y en el entorno residencial, al igual que en primaria, la planificación anticipada, ¿no? La valoración al ingreso, qué quieren, qué esperan, cómo lo ven, cómo vamos a abordar los problemas. Las reuniones periódicas, porque el paciente, el residente va empeorando, va variando, ¿y qué haces, no? En determinado momento. Por eso la importancia, ¿no? De cuando hay cambios. Y la importancia del equipo multidisciplinar. En un centro residencial a lo mejor es más pequeño que en un hospital, pero claro, enfermera y auxiliar, sobre todo la auxiliar de enfermería, que es la cuidadora, la que más conoce al residente, ¿no? Comentamos dos casos de dos personas que habían estado en contacto con residencias hace tiempo, ¿no? Y cómo habían abordado los problemas, ¿no? Por ver otra visión, ¿no? Un compañero presentó el caso de una señora que ingresó en una residencia de semiválidos, que tenía un poder notarial a una amiga, pero un poder notarial donde ella era su representante a la hora de tomar decisiones, no era un documento de voluntades anticipadas como tal, ¿no? Tenía una hermana, había un familiar. Tras el ingreso en la residencia se deterioró cognitivamente y en un momento en concreto hubo un problema médico agudo en el que se planteó pues, que lo recomendable era ir al hospital, tratar el problema agudo y retornar a la residencia. Pero claro, la representante dijo que no, que mejor el manejo en la residencia como deseaba pues, su representada. Y la hermana lo veía diferente. Y el equipo asistencial estaba un poco en el medio, ¿no? Bueno, pues se reunieron y, bueno, hicieron como una deliberación y optaron por pedir el antibiótico al hospital, porque era un antibiótico de uso hospitalario, y como había enfermera, pues tratar el problema agudo en su casa, en el entorno residencial. Bueno, y se resolvió el problema. Claro, tampoco le preguntamos después si habían ido surgiendo otros problemas, porque claro, esto es un problema que sabemos que es recurrente, ¿no? Una compañera que está en el ESAD pues nos explicó cómo en las residencias abordan el manejo paliativo, el fin de vida, ¿no? Normalmente el ESAD se activa cuando primaria lo pide o cuando hay un equipo hospitalario que ha pedido que se active, ¿no? Bueno, pues el caso es que la residencia o el propio médico de la residencia, entonces se activa el ESAD, acude a la residencia para conocer al paciente. Se solicita una reunión con los familiares más cercanos, se les reúne a todos en el centro, se expone el caso, se escuchan todas las opiniones, se discuten todas las opciones posibles y se consensúa el plan de acción en caso de que ocurra esto, en caso hipotético de que hubiese o no que trasladar a urgencias. En fin, un poco se planifica la atención que puede precisar este paciente en esta situación de final de vida. Ella comentaba, esta enfermera, que normalmente no suele ser necesario organizar nuevas reuniones, pero que si en alguna vez ha sido necesario, pues se organiza, ¿no? Porque las situaciones son cambiantes. Entonces, eran 3 situaciones diferentes en las que en realidad no se activó el CEA, porque se solucionaron los problemas, pero siempre deliberando y reuniendo a los actores implicados, ¿no?
Y ya para terminar, ¿qué puede ofrecer un CEA a una residencia, a un entorno institucional, ¿no? Pues que exista la posibilidad de poder contactar rápidamente para consultar cualquier caso que no se haya solucionado de las maneras anteriores. La importancia de la deliberación, ¿no? Cuando hay dudas, aunque sea para tener una segunda opinión y poder tener un soporte en las situaciones complejas. Y la importancia de la formación, porque realmente tú tienes más dudas cuanto más estudias y cuanto más ves, porque claro, es que si no, no tienes dudas, porque piensas, esto se hace así porque está escrito y ya está, ¿no? En fin, y ya está. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Carmen, por comentarnos cómo se abordan los problemas éticos en las residencias, algo que la mayoría pues desconocemos.